Hola a todos jóvenes, muy buenos días, arquitecto Luis Armando Gómez Solórzano de Apaluz Estudio. Buenos días, ya estamos por aquí. Arquitecto, un gusto siempre compartir su arquitectura. Platícanos por favor en dónde nos encontramos y qué vamos a ver el día de hoy. Son unas casas para venta, en sí son dos. Se repitieron y se jugaron ahí con un poquito con los niveles. Se nota que la calle está bastante pronunciada y este proyecto salió del concurso de arquitectura avanzada. Lo ganó por ahí, ¿no fue el equipo de Yair? Y no me acuerdo si también estaba Gus, había otro chavo por ahí extranjero. Ah, sí, Pero también sí, Gus. Alfredo también estaba, ¿no? Alfredo también, creo, sí estaba Sí. buen equipo con el que se hizo este proyecto apenas y depuramos algunas cosas, pero pues quedó, se hicieron las dos, se vendieron un mes antes de terminarlas también, porque tiene su encanto y sobre todo una buena estrategia es que tiene recámara en planta baja. Claro. Eso es un tip muy importante para los despachos que quieran desarrollar vivienda. Hay que poner una habitación abajo. Siempre Claro. ayuda. En la medida de lo posible, definitivamente es una muy buena decisión. Ya las personas la están solicitando. ¿Qué dimensiones tiene la casa, el terreno? Aquí tenemos 750 por 22, un poquito más amplio. Ok. Sí, eso tiene, la casa engañosamente se vuelve tipo núcleo. Tiene todo el área de cochera aquí al frente, que ahorita la vamos a ver. Y de ahí tiene todavía un jardín en la parte posterior, pero también tiene jardines al centro. Desarrollaron patios internos, así que la casa respira muy bien. Excelente, jóvenes. Pues vamos a conocerla. Orientación solar. Está la fachada hacia el sur. Es por eso que ahorita que te cruces a la otra acera Ajá. o guarnición nada más, vas a, Saludos al sitio. 0596. vas a ver que está muy cerrada, apenas hay una ventanita, Ajá. porque sí responde muy, muy bien hacia el sur. Y también la otra fachada, ahí se nota el patio, ¿no? Aquí se ve un juego de volúmenes que es de la misma casa. Ajá. Esta es la que le toca esquina. Y es por eso que se ve ese detallito. No estaba cerrado, pero por seguridad aquí de las clientas, pues se pusieron esta mallita. Pero ahí se ve las piezas, ¿no? La recámara de este lado, la otra recámara en la otra zona. Aquí tenemos dos recámaras arriba y una abajo. Y cada una tiene su baño. Da la oportunidad, ¿no? La verdad es de aplaudirse lo que has hecho en la Academia de Arquitectura Avanzada, de cederles la oportunidad a los estudiantes de que diseñen algo que se va a construir. Yo Que te se lo aplaudo. responsabilicen sobre todo. Eso ayuda mucho. Sí. No, es Sí, que ya sí. no, ya no o sea, sí les vuela la imaginación, pero algo que se tiene que construir y que tiene sobre todo una estrategia de inversión, que eso es muy importante. O sea, todos, como comentamos anteriormente, todos los clientes tienen un límite económico, no importa cuánto capital contable cuenten, tienen un límite porque es para inversión o es para patrimonio. Entonces hay que saber ese número. Y aquí es importantísimo porque saber cuánto se va a vender. Y cuando les diste el reto a los estudiantes, les diste el costo, Sí, el costo máximo, sí. aproximado. Es decir, no nos pasemos de este monto porque en la zona ya no nos van a comprar una casa más cara. Si la gente nuestra competencia está aquí, con la vivienda vertical. Se tienen departamentos ahí de 3 millones, ¿de acuerdo? En aquel lado. Y obviamente, cuando propones una casa frente a una competencia tan directa, la gente que quiere comprar en la zona, Ajá. pues cotiza un depa que sabes que no es tu terreno, es solamente ahí en el aire está. Ajá. Y en alto, a que te quede tu terreno aquí, ¿no? Esto no tiene mayor plusvalía, ¿no? Claro. Eso es bien interesante, ¿verdad? Porque aquí ya empezó en Tuxtla la gente a solicitar también vivienda vertical. Sí. Aunque tengan terrenos, pero es que tampoco no es que tengan tanto terreno plano, ¿verdad? O sea, sí tienen un límite en cuanto a expansión. Sí, estamos en un valle. También por eso hace mucho calor. Es una ollita de presión llamada Tuxtla. Somos unos frijolitos charros aquí en esta olla de presión. Por eso se genera mucho calor, se encierra calor. Nos rodean dos reservas, la del Zapotal, que es donde está el zoológico, y la del Cañón del Sumidero. Por eso se vuelve ahí un tema de calor muy feo.
Entonces, 10 subidas y bajadas. Justo esos terrenos también, todo aquí eran de Neptalí. Ah, sí. Nurulú, sí. Saludos al arquitecto Neptalí. Algo va a hacer aquí, él va a desarrollar algo con este terreno. Ya lo estamos quemando, pero que se ponga ya las pilas porque ya se tardó. Excelente. Y oye, también en un reto la banqueta y el... Sí, aquí hay un desastre que es bueno que haga sus críticas, Ajá. porque tomamos medidas, niveles, quisimos rampear la cochera y no sale. O sea, es que no solamente tenemos la del terreno como tal, sino todavía la calle no ayuda en nada. Entonces sí, como peatonalizarla o suavizarla, sí fue complicado. O sea, sí hay un paso ahí en plano, pero aquí ya pega este brinco, ¿no? Por más que quisimos tomar los niveles. Y si lo dejamos muy abajo nos entraba agua. ¿En serio? Entonces, sí, entonces no había manera, porque tenemos la otra calle de al lado. Y está más alta. Está más alta. Entonces ahí o nos genera toda la humedad por contacto, ya ni capilaridad, ya el agua está pegada a la banqueta. Entonces sí, aquí hay un detalle con eso, ¿no? Sí, es un tema, jóvenes. Yo creo que sí tenemos que hacer el esfuerzo cada vez más, sí, ¿verdad? De no llevar al extremo de los escalones. claro. Es interesante porque cuando visitas pueblos de Europa, Italia, España, yo no sé cómo lo logran, pero nunca ves un escalón en las banquetas. Sí, o sea, todo el desastre lo pasan para adentro. Sí. Entonces, de que se puede, solamente hay que buscarle y buscarle y buscarle. Muy bien, pues adelante, joven. Bueno, de entrada la fachada, te das cuenta, está oscura, se pintó de negro intencionalmente. Ajá. Para que no generara pues tanta, digamos, como tanto impacto, ¿no? Decir, miren, cómprenme, ¿no? El contraste está con la misma fachada entre la parte baja de un color y lo que sucede en el tono beige de la parte de arriba, ¿no? Justamente cambia, es el mismo tono, la misma pintura, el color, perdón, de esta casa con la de Casa Yuzu, pero como este está en un aplanado fino, se detecta más. La otra se ve como un rosa amaderado, ¿no? La otra casa. Ajá. Pero sí, es también la idea de generar, el hecho de hacer las dos casas también al mismo tiempo, te ahorras en temas económicos la inversión. Sí, compras más, pero sale más barato. Sale más barato construir, claro. Sí. Se prorratean un poquito los materiales, la mano de obra. Claro. Sí. Esta casa ya tiene ocupada un ratote, ya tiene su manita para que si viene una fuente por ahí colonial o algo, no es parte del diseño. Jóvenes. Esta es la zona de la cochera. Bueno, esta es la peatonal, con este jardín. Aquí traemos unos arbolitos, los movieron y todo eso es en cantera, ¿no? La recinto. Y la cochera que queda completamente dividida, te hacen caso los alumnos de enajenarse, ¿no? Visualmente la cochera de la zona social de lo que es la casa, ¿no? Mira cómo está el nivel del agua, de lo que viene de la banqueta. Pero como respira, no le da tiempo de sacar la sal. Ese algodón de sal que queda, ¿no? Por eso es que queda separado el suelo de la pared. Aquí se nota bien que nada más una repintada ya quedó, pero no llega a sacar esa sal, ¿no? Eso es importante, lo hemos visto también mucho en Mérida. Por ejemplo, los tacos separan siempre sus pisos de ahí interiores. De ellos, de Carlos. Sí, ¿verdad? Y hacen que respire. Es una muy buena práctica. Dejaron cochera para un auto. Un auto solamente. Uy, ¿cómo se llega a esa decisión? Vende mejor 2 autos, pero nos íbamos a evitar esto. Y también los niveles. Ajá. Nos generaba más problema con los niveles. Había más rampa. Sí, aquí la zona es bastante segura también, ¿no? Entonces no había detalle. Ya con esta conurbación de departamentos y hay otro allá atrás que ahorita se va a notar, pues también hay más comunicación aquí con los vecinos. Más flujo. Sí. Eso ayuda. No, pues es que se gana un muy buen acceso. Le jalas ahí también. Esto obviamente es parte del perrito. Vamos a descubrir un perrito, jóvenes. Llegamos a este pequeño vestíbulo y aquí nos lleva al baño. Lo regular es que a veces el baño lo dejan cerca de la sala o alguna zona así. Entonces aquí se tiene el baño de este lado, ¿no? Bueno, tenés. Muy bien, muy práctico. La recámara en planta baja, que es muy importante. Ese es el plus de esta casa. ¿Cómo se llama el perrito? Mikey. Mikey, no te enojes. Ya bien. Me frunció el ceño. Con permiso. Nos volvemos a abrir un poquito aquí y queda el contraste de la escalera, ¿no? Hasta con el tono más pesado.
Claro. Esto te cierra visualmente, o sea, es como que sea un poquito más protagonista. La idea es hacerlo todo en acero, pero también a veces genera estos temas de cimbrado cuando subes o bajas, por eso quedó en ese híbrido. Y lo que funciona es esto, ¿no? Claro. Afortunadamente, aquí los clientes no ven la tele en la sala. De ahí este sillón debería estar como por acá y tiene las salidas, por ahí los disparos. Se adapta a las dos. Qué bonito espacio quedó aquí. Qué importante las dimensiones y el mobiliario, ¿verdad? En la configuración del Ese espacio. diseño de Yair, el diseño de la cocina con estos entrepaños abiertos y los demás que vienen cerraditos, ¿no? Estos sí son más alcanzables, a diferencia de los otros proyectos. ¿Qué altura tenemos en el interior? Andamos en 270. Está bajito. Y este es un falso plafón. Que ¿Sí? hay un baño aquí. Entonces genera esta charolita que Ajá. baja y ya se corrió todo el plafón completo. Ok. Aquí no había ventiladores, estaban las luminarias nada más y ya la persona aquí puso su... Quedó muy agradable, muy bien, Yair, ¿eh? Agarró todo el ancho. Agarré todo el ancho, claro. Tenemos cocina. Ya no dio chance de una isla. Ajá. Por eso nos queda como un comedor directo. Porque estamos como que también ya programados a que la cocina tiene isla o contrabarra, ¿no? Ajá. Pero no es para todo, porque tenemos mucha área de preparación. Nosotros pues hacemos restaurantes. Lo que nos piden son estas separaciones, ¿no? Déjame esto para que yo coloque cosas aquí y también de este lado y también de este lado. Regularmente deben de ser 60 centímetros en proporción, ¿no? Ujú. ¿Cuánto mide de ancho este espacio? Esto, de Ajá. cocina. Tenemos Como 5. 5 metros. 5 metros de cocina. 5 metros lineales de cocina es un buen. Sí, no, está genial. O sea, son los 5 por 7 prácticamente. Y luego Sí. interesante la ventana, ¿verdad? Porque no dejan el jardín de lado a lado, sino que solamente es una pieza, casi Sí. casi en proporción áurea. Ahorita que lo analizo, Sí, si dividen ustedes ese 7 entre 1.618, te anda dando por ahí, ¿eh? Sí. Casi le atinamos. Pero también hay un tema, nosotros a la hora de diseñar y que les explico a los jóvenes es que las cosas deben funcionar, ¿no? Posteriormente ya entran las cuestiones plásticas, el diseño sobre sección. Entonces sí, también aquí, digo, la envolvente de todo esta pieza es de que aquí está el cuarto de lavado, patio de servicio. Voy a checar nomás si no hay. No, sí, aquí sí, está bien. Sí quedó muy bien, ¿verdad? Haberle dado el material. Que Sí. son detallitos, por ejemplo, ¿no? Haberle puesto este triplay encima del muro, no te encarece tanto, pero sí te viste muchísimo. Por ejemplo, allá también. Sí, te apropia de la cocina, sigue siendo parte de la cocina. Ujú. Entonces se tiene cuarto de lavado, patio de servicio, en este rinconcito. Y por ahí vas a ver ya el muro muy alto que es de los departamentos del vecino. Pero queda muy bien porque está semicubierto. Sí. Sí, aquí se tiende la ropa y no se ve. Tiene su escalera, ¿no? Está perfecto. Se acostumbra mucho secar al sol. Aquí sí. Ujú. Sí, porque no hay problemas con aire salino. Ujú. Secar como a la sombra, porque si lo pones directo al sol, te queda la playera como un totopo, ¿no? De tanto calor que hay. Salud, mamá. A ver, pues, ¿no te quieres salir? El patio quedó bien, tendrá que como un 280 por 280, Sí, por ahí anda. más o menos, ¿verdad? El mínimo que te piden aquí en reglamento es unos 70, pero pues hay la oportunidad de ampliar y dejar este jardín, justo esta ventilación cruzada, Exacto. y que este aire todavía puede entrar por acá o por allá, hacia la recámara donde está la señora y salir, te llega un aire todavía más fresco, ¿no? Más limpio. Que fíjate, esto es una muy buena señal, porque dejaste preparaciones de aire acondicionado, pero no lo han instalado. No lo usan. No lo necesitan. No se necesita. Exacto. Está bastante fresco. Excelente. ¿Cuánto puede costar un terreno como estos? 450 creo que estaba. ¿450? Todavía se puede, todavía están a Sí. buen precio, jóvenes. Aquí Aquí. en otras zonas sí se disparan. Pero pues mucha gente, ya ves, ¿no? Cree que es imposible, ¿no? Claro. Conseguir un terreno. Pero Sí. hay muchos lugares donde todavía hay terrenos abajo de $500,000, abajo de 300. O sea, solamente es
Y, no te vayas a la Roma, ¿verdad? claro, sí, ya está gentrificado. Pero una es entender hacia dónde crece la ciudad, Exacto. porque ahí van a estar los servicios, que Ajá. esa información se tiene, es transparente. Le llega antes a ciertos personajes que ya saben y ya compran todo el terreno en lotes, en greña y ya te venden lotes. Pero también es el hecho de entender de que cuando te compras una casa, ten en cuenta que ya hay una utilidad de quien la vende. ¿No? Ajá. O sea, si te venden el terreno, te venden la casa y hay utilidad. Ajá. La ventaja de tener un arquitecto, un despacho de arquitectura, perdón, es que puedas tú comprar el terreno, te hacen la casa a tu tope financiero, a tus necesidades, y ya no pagas esa utilidad. Ajá. Sí, entonces es ese buen ahorro, porque si es un porcentaje, es un 25 o 30% que pagas cuando compras una casa. Hay gente Ok. que dice, no, mejor no me meto en problemas si compro la casa. Tus problemas sí son cientos miles de pesos, ¿no? De acuerdo. Por eso a veces ya no alcanza. Pues ya juntarte otros 300, 400,000, pues ya te cuesta, ya no la compras, ya te quedas rentando y ahí se te va tu ahorro. Es Claro. mejor te compras un terreno, te aguantas, te reestructuras económicamente, contratas un arquitecto y te hace un despacho de arquitectura y te hace la casa. Y ya te ahorraste esa utilidad que el vendedor en la que te iba a vender, ¿no? Claro. Hay que considerar también la utilidad de los arquitectos. Pero ya te la vende el vendedor, el Ajá. desarrollador, ya incluyó su utilidad desde la obra también. O sea, Claro. está el terreno, la compra del terreno, Los la arquitectos, obra, la constructores utilidad del y el constructor vendedor. y el vendedor con la utilidad de los otros tres conceptos. Ahí sí tienes Te razón. va para arriba. Sí, literal es la comisión de venta, ¿verdad? Sí, Sí, la la utilidad inmobiliaria. y la comisión de venta te la ahorras. Es Ujú. para ti, ¿no? Muy buen dato, jóvenes. Mira cómo está iluminado esto, es al oriente, toda la escalera. Sí, entonces, digo, aquí está la parte de la escalera. A esta hora podría ser un poquito caliente, pero es el sol del oriente también, ¿no? Del este, no nos pega tanto. Y pues está muy bien iluminado. Me gusta porque es muy buena arquitectura y los materiales no son tan ostentosos. Entonces, eso nos ayuda a bajar el costo por metro Sí, cuadrado de construcción. bastante. Lo caro es Exacto, este ¿verdad? barandalito. Hay como detalles, pero es que eso también las personas tienen que aprenderlo, que puedes dedicarle la inversión fuerte de la construcción a la estructura, Sí, principalmente, ¿no? La estructura es la arquitectura, sí, claro. ¿verdad? Es cómo se forma el espacio. Obviamente al despacho que te va a diseñar bien cómo se Sí, acomoda esa estructura y le puedes bajar un poquito a los acabados porque eso los puedes cambiar fácilmente. claro. Hasta dejarla con piso de cemento pulido durante un Uf, par de es años, ¿verdad? genial. Sí, la calidad espacial no debe estar comprometida con el material que pones, ¿no? A Ajá. mí me tocó ver muchas casas en pandemia que no tenían, que estaban muy mal construidas, pero tenían mármol travertino, tenían mármol Carrara. Y ya que estuvieron en su casa, que le encerraron a estas personas en la pandemia, decían, oye, Arqui, hazme un cambio, ábreme estas 4 paredes que tengo aquí, es un horno, o sea, sí está frío con el aire, tengo un super aire, pero está todo cerrado, oscuro, húmedo. Claro. Entonces es volver a abrir, romper, abrir ventanas. Y no era el material, o sea, era la calidad espacial que estaba muy limitada, ¿no? Eso es lo que hay que entender. El tema de las puertas también regularmente las ponemos hasta la parte de arriba. Las traves las volteamos, ya ves que le llaman trave, Ah, se claro, hacia voltean hacia el arriba. otro Ajá. lado. El detalle es que aquí era como generar ya muchos pretiles. Abajo sí están, de piso a techo, pero si estas las volteamos empezamos a generar divisiones arriba Ok. y genera problemas de circulación de las lluvias, del pluvial. Ah, ya te Por entendí. eso se quedan de esta forma, casi nadie lo detecta, pero pues esto no sucede abajo. Arriba sí está piso a techo, porque las Ah, traves sí de se pueden acuerdo. voltear. Los ventanales y las puertas. Sí, sí Ya. están completitas. Buena Esta cruz es ahí, la jóvenes. recámara. Mira, la vista que tiene es nula, pero es la iluminación. Pero aquí lo que vale es el aire, ¿no? Entra el aire por acá y sale de este lado otra vez en una ventanita pequeña. Oye, Entonces pero hace que está muy esté. amplia la habitación. Sí, tiene muy buena circulación y lo que hemos estado proponiendo es que tenga este set de esto del Zoom, Ujú. de tocador. Mira, aquí parece que tienen las reuniones en línea. Después de la pandemia eso ya es elemental. Hasta conviene más revisar un proyecto en línea que Sí, revisarlo entre todos con el plano ahí revolviéndose, ¿no? sí, porque Y queda grabada la sesión. claro, Entonces de la sesión puedes tomar notas. No, 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 es así es. valiosísimo. Y de ahí tenemos esta otra zona de closet. Ujú. Y para, aquí era pues para guardar los zapatos o bolsas, ropa.
ropa más pequeña, pero está dentro del mismo elemento, ¿no? De hecho, aquí era como para colocar también una tele si lo deseaban, ¿no? Pero digo aquí, pues, no ven tele y también ese espacio como que es muy, pues se agradece, ¿no? De que no tengas este cuadrote blanco en esta zona y obviamente el baño. Quedó bien el vestidor. Bueno, Sí, es que está bien ordenadito todo. la recámara prácticamente ocupa 5 metros, ¿verdad? O 480. Es toda la zona de lo que tenemos allá abajo ahorita estamos arriba de la cocina, ¿eh? Ujú. Sí, por eso está el baño. Te das cuenta, el mismo divisorio es de pared, sale más barato que un cristal templado completo. O sea, Y se limpia bien, ¿no? un muro capuchino, sí. Y la ventilación vuelve a ser cenital junto con la iluminación. Queda bien ventilado, respira muy bien el espacio. Me encantan estas regaderas sin puerta. Sí, ayuda mucho. Y el mueble, ¿verdad? Pura madera. Sí, los de lavabo los dejamos de madera, es tratada. Cuando le cae el agua encima se queda nada más la ruedita, no lo absorbe. Ok. Pero mira cuántas cosas se guardan debajo de los lavabos y no vemos el céspol, ¿no? Eso está genial. Es Quedó muy bien. un diseño en la Metropolitana, pues, de maderas. Claro. Vimos ese detalle y nos latió. Entonces ahí les vamos a dar su porcentaje. Saludos a la Metropolitana. Vamos a mencionarlos porque es de las mejores mueblerías, ¿verdad? Casas de diseño de interiores de madera en México. Entonces, si están buscando un comedor, una silla, muy bueno. No, hombre, búsquenlos, Tienen coticen. el diseño, también la obra, ¿no? El material como tal, la pieza, la silla, el comedor. Sí, están en Laguna. En Laguna MX, ¿verdad? En Ciudad de México, ahí tienen el showroom, pero venden obviamente en línea también. Y son 2 recámaras, nunca pensaron en 3. La tercera es la de abajo. La de abajo. Sí. Ok. Sí, ya meter otra era sacrificar un patio y ventilación y abrir ventanas hacia la calle de allá. Aquí la casa está muy privada, ¿no? Y está pensada, el diseño está pensado como si fuera entre 2 colindancias. Ajá. Para no abrir esa ventana de aquel lado. Claro. Sí, porque imagínate estar durmiendo y de repente ves una carita, ¿no? Aquí ves, pues, es terrible. Sí, eso está raro. Sí, y esa, sí, como que tener una ventana directa hacia la calle, como se veía en las casas de antes, ¿no? Sí. Recuerdo que en la casa de mi abuela en Wixla veíamos tele y en una ventana había niños también viendo la tele, ¿no? Pero pues, no había tanto problema, ¿no? Hoy en día, y más cuando tenemos una recámara, ventana hacia calle, pues es el tema de intimidad, ¿no? Y esa es la otra recámara, que como tal también tiene el baño, un poquito más alargada, y tiene aquí se abre un poquito más la ventana, que aquí hay un truco, lo que viste en la fachada es que es una ventana remetida. Ajá. ¿Te acuerdas? Que se ve desde aquel lado, y se ve como si el muro fuera muy grueso. Pero es una completa mentira. Yo le llamo pesos visuales. De hecho, les decía a los alumnos ayer, le dije, cuando hagas una casa, incluso si es como que la quieres hacer antigua, los muros eran de 40. Claro. No hagas blocks, muritos de 15 centímetros que quieres hacer adobe. Entonces, al remeter estos muros, al hacer estas mochetas como esa, pues te generan las áreas de guardado y hace que la ventana se remeta y no tengamos tanto asoleamiento. Recordemos que esta es la fachada hacia el sur. Claro. Sí. Está absorbiendo el calor, ¿verdad? Sí. Entonces aquí entra el aire y sale por este lado, lo disfruta el de la zona de cama. Aquí sí hay pantalla, se ve que hay un menor aquí, pero sí, pues todavía tiene el corredor y tiene su closet de este lado y ya pasa hacia el baño, ¿no? Me encantó todo el gesto, ¿verdad? Hasta el mueble debajo de la ventana. A veces quedan esos huecos un poco extraños. Aquí se aprovechó todo. Sí, yo viví en una colonia de interés social, Paraíso, y justo tenía una ventana así. Ajá. Entonces, y se guardaban los zapatos y todo debajo. No tenía el mueble, pero ahí se tiraban los zapatos con un entrepaño, ¿no? Claro. Y quedaba así el closetito remetido. Entonces ese juego de muros, que ya era un gesto de una casa de interés social de los 90s. Es que diseñaban muy bien esas casas. Muy funcional. Súper funcional. Los edificios, estos de 4 pisos, increíblemente bien distribuidos. Sí, ¿no? sí. Sí, hoy en día sí lo pueden hacer de este espesor, de 10 centímetros el muro. Ajá. Y ya con eso date por bien servido en tu tema de habitabilidad, ¿no? Así los hacen, literal. Está muy padre, son papalotes. Y claro, cada recámara con su baño. Sí, aquí sí quedó la charola, comparte con el baño de abajo.
El mismo tubo. Ah, ok, es que la charola la haces hacia abajo, Hacia abajo. por eso no hay escalón. Sí, recordemos que aquí se trabaja con losas de 10 centímetros de espesor, armada con varillas 3/8 a cada 20 en Ok. parrilla. La vigueta y bovedilla no se utiliza tanto por recomendación de los estructuristas, ahí de Cuello, Alejandro Cuello, porque como tienes que colocar una malla, esta mallita gallinera para después enjarrar o aplanar, Sí. y aquí tiembla, la bovedilla funciona como un traste cuando tiembla, entonces empieza a impactar y te empieza a craquelar todo tu aplanado y eso a la gente le espanta. Claro. Entonces por eso no se utiliza, es el más económico, vigueta y bovedilla. Sí, sí, sí. Pero no se utiliza tanto por ese mismo tema. ¿En serio? Entonces toda la casa nada tiene vigueta y bovedilla. No, nada. Aquí todo es losas de concreto armado, 10 centímetros y traves perimetrales. ¿Qué? No sabía eso. Todo en Chiapas se utiliza de esa manera. Nosotros hemos utilizado vigueta y bovedilla, pero expuesta. Ujú. Si ya tembló, no pasa nada, pues ahí queda, ves, queda un polvito, ¿no? Y ahí quedó. Y ahorita vamos a utilizar la vigueta y dovela, la que te comentaba. Claro. Va a quedar expuesta, pero son elementos cóncavos que te generan bóvedas de medio cañón corrido, ¿no? Ujú. Y Súper patas elegantes. estacionadas. Sí. Excelente. Oh, fíjate, no sabía eso. En el Estado de México, Ciudad de México, construyen así, puras losas llenas. ¿Y cuánto calculas que sea el costo por metro cuadrado de esta casa? O sea, si alguien los quiere contratar, Salió como en 12. 12,000. Sí. ¿Y crees que ese precio sea al 2025, Yo 2026? creo que ya aumenta un poco, digo, el tema de inflación, ahorita como están los aranceles, Ujú. y sobre todo pensar mucho en la cuestión de las carpinterías. Claro, Y a medida que tienes más elementos de madera, ahí se va prorrogando el metro cuadrado de construcción. claro. Pero ya nos da una muy buena idea, Sí, jóvenes. de todos modos, digo, esto como comercial, no solo mío, sino de cualquier despacho de arquitectura, Ujú. con que den un tope financiero, el proyecto se tiene que adaptar a ese tope. Si no alcanza, porque a ver, todos tenemos la mayoría de las necesidades así y el límite económico es así. Claro. Eso hay que ser muy honesto porque el arquitecto, el despacho de arquitectura no se enfoca en hacer la obra primero, sino que el proyecto sea construible. Ujú. Ese es el deber ser, ¿no? Claro. Entonces el cliente debe de llegar con el arquitecto y decirle, ¿sabes qué? Tengo 2 millones, 3 millones, 10 millones, y ese es mi presupuesto. Sí. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados de construcción alcanzan con esos 4, 2, Exacto. 3, ¿verdad? Entonces, de repente, por eso es tan importante que el arquitecto sepa el costo por metro cuadrado. Es correcto. Desde el bajo hasta el medio, Sí. hasta el alto, ¿verdad? Sí, para darse un parámetro de con qué se está jugando, Ujú. con qué se va a hacer esta semblanza y sobre todo también el tipo de suelo. Aquí tenemos un tipo de suelo muy malo. Pudo haber bajado el costo si no sustituimos tanto suelo. Claro. Si nos vamos a la zona norte de aquí de Tuxtla, que es un tipo C, es casi una piedra, como Mérida, pues apenas si excavas tantito y te vas para arriba, ¿no? Ok. Entonces también eso tiene mucho que ver, pero sí es importante que se enfoque el cliente primeramente en el proyecto que vaya completo. Ujú. ¿Cuánto cuesta esto? O sea, hay chapas de 1,000 pesos como esta Ujú. y hay unas de 30,000 que Claro. hasta te detectan si tienes diabetes, ¿no? Entonces, también tiene mucho que ver eso, ¿no? Un WC, yo les explico mucho con eso. Unas Toto que valen 80,000 pesos, Ujú. una Lamosa de 1,200. ¿Qué quieren? O sea, ¿hacia dónde va el proyecto? Tiene que ir bien desmenuzado con las piezas, Ujú. tipo de cancelería, porque también cambia en costos por metro cuadrado. Sí, claro, ¿verdad? O sea, esa ventana te puede costar 10,000 o te puede costar 60,000, Sí, sin problema. dependiendo del material. Ajá. Sí. Pues arquitecto, muchísimas gracias por compartir esta gran casa. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Apalusa Estudio de Arquitectura, Facebook, y Apalusa Arc en Instagram, YouTube y TikTok. Excelente. Vamos a dejar también aquí las redes sociales de los arquitectos de la Academia de Arquitectura Avanzada, ¿verdad? Para que también reciban ese gran reconocimiento de este gran trabajo. Sí, es proyecto de ellos. Nosotros afinamos unas cosas, cubrimos temas de reglamento, ampliamos, pero en sí el proyecto lo ganaron ellos y pues obviamente también tuvo su retribución económica. Claro, se les pagó, esa es la belleza, ¿verdad? Se les pagó Sí. el proyecto, luego se construyó y aprendieron. Sí, el premio de esto es compartir el anteproyecto. Ajá. No, el anteproyecto es de ellos
y ya nosotros hacemos los ejecutivos. Por el tema de... ¿Qué es el ejecutivo para las personas que no sepan? Es planos arquitectónicos a nivel ejecutivo, secciones, cortes, fachadas, planos de albañilerías también hacemos. El albañil se lleva un plano que le indica cuánto va a ser este vano. Hay un plano de carpinterías que le indica al mismo carpintero de cuánto es este vano, para que no estén perdiendo el tiempo en medir cuando ya está en obra gris. Plano de acabados, qué tipo de loseta lleva. Cerrajerías, viene ese plano también. Instalación eléctrica, ¿qué marca y modelo es esto? ¿Qué marca y modelo y dónde se consiguen las lámparas? También, eso viene. Instalación hidráulica, sanitaria, no solo el ramaleo y el disparo del drenaje o del hidráulico, sino la marca y el modelo del WC, del lavabo, del monomando, de ese mueble que soporta el lavabo. Salidas especiales como mini split, voz y datos, circuito cerrado, de dónde sale el internet. También salidas de TV que ya casi no se utilizan porque es internet. Y herrerías, cancerías. Sí, claro. También viene eso. Y hay un plano que hacemos que se llama de referencias. Ese se imprime en lona. Es más coloquial porque lo demás se vuelve muy técnico. Es más coloquial y vienen fotos. ¿Qué pasa cuando los albañiles entran, ven, le tienen duda de decir, oye, yo voy a pegar esa loseta, pero no sé cómo está tejida? O sea, la pusiste en espiga, pero ¿cómo es? ¿No? Ahora regresamos y lo vemos. Porque cuando empiezas de lo que es la obra de cero y llegas a acabados, ya pasaron 5 meses. Sí. A todos ya se nos olvidó. Hasta los arquis tenemos otros proyectos, ¿no? Sí. Entonces regresamos y vemos esto y ya volvemos a checar el plano. Y pues ya hacemos un tejidito, una muestra en un 1x1. Ok. Sí. Excelente. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ti. Nos despedimos, jóvenes. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. J. Paredes, adelante.